Volvamos al presente porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Ya sabe que el presente será historia mañana. Exacto. Pero conociendo la historia de ayer, usted puede construir el futuro con el presente. Así es. Sí, eso es importante, por eso que este segmento de historia le refresca a usted las cosas que pasaron, y si usted ve lo que está pasando ahora mismo, se da cuenta que una gran parte de esto se repite en forma consistente. Por ejemplo, esto que le hablaba Fernando de Vietnam, que más que los muertos que fueron grandes para los Estados Unidos, para el pueblo de Vietnam. 1,5 millones. La división que creó en los Estados Unidos fue extraordinariamente, fue una nación polarizada y una generación que se perdió, pero los daños ecológicos que se hicieron sobre Vietnam, Laos y Camboya todavía persisten por el uso de defoliantes, de armas químicas, que tanto ahora los Estados Unidos le reclaman a otros países. Y además, toda esa guerra se desarrolló más por el llamado incidente del Golfo de Tonquín. Fue una estrategia de la CIA que montó una provocación que disparó todo ese sistema de guerra. Todo el mundo sabe cómo comienza una guerra, lo que no sabemos cómo termina. Rápidamente, para ir al tema central del día de hoy, que no hay la menor duda, que es el caso de Brecht y lo que va a pasar mañana. Claro. Vamos a hacer una concatenación de eso y vamos a darle un poco de información para que usted tenga su opinión. Nosotros informamos, usted tome la decisión. Rápidamente, en los Estados Unidos, como le señalaba Guillermo, los Estados Unidos siguen en crisis. Ayer escuchaba al secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, un hombre al cual le tengo un aprecio en términos de conocer su trayectoria, hablar con un nivel de prudencia envidiable al decir al pueblo de Corea del Norte: nosotros no queremos destruir su régimen. Además, los Estados Unidos no tienen nada adentro, no tienen nada de poder autodestruir ese sistema, porque es una nación bien cerrada. Muy cerrada. Pero hablando con un nivel de sensatez, incluso no le recriminaba a China. O sea, lo que él dice no que se compagina con lo que dice el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces el problema aquí es a quién le creemos. Pero el señor Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos, se va a reunir con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aprovechando la reunión en Filipinas, y allí van a ver las diferencias. Todavía el señor Trump no ha firmado la ley que en forma casi unánime el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, envió para sanciones a Rusia, Siria y Corea del Norte. Los Estados Unidos se ha pasado sancionando a todo el mundo, que un día se va a autosancionar. Entonces este problema de estar usando las sanciones está creando una especie de... Es más, Alemania acaba de advertirle a los Estados Unidos que tendrá que Europa revalorar qué acción va a tomar si persisten en las sanciones con Rusia. Porque para Europa Rusia es tan importante por el trasiego de petróleo y gas. Así que fíjese lo que está pasando en el mundo. La crisis de Venezuela sigue en desarrollo. Mañana le voy a hablar con esto porque quiero detener mi tiempo acá en otros temas nacionales. Y le doy una nueva. La British American Tobacco ha sido denunciada y está siendo investigada, ya reconocida por, estas son los que producen el cigarrillo Dunhill, un cigarrillo muy elegante que usan los ingleses. ¿Sí? Bueno, esta compañía está siendo investigada por la Oficina de Fraude de Inglaterra por pagar sobornos en el este de África para impedir legislación antitabaco. ¿Qué le parece? Multimillonaria demandas contra la British Tobacco. ¿Serio? Por sobornos en el este de África. ¿Qué les parece? En medio de todo esto que está pasando aquí en Panamá. Estas declaraciones las reconoció Paul Hopkins, la de la British American Tobacco. Y la divulgó la BBC de Londres en el programa Panorama del año 2015. Y la BBC siguió estudiando y consiguió documentos secretos en donde se establece estos pagos de soborno de la British Tobacco, American Tobacco. Y ahora ellos dicen que van a cooperar porque ellos no están de acuerdo con esa política. ¿Qué le parece? Así que imagínate el destape que viene ahora. Yo quisiera centrarme, si Fernando se me lo permite, en el caso de Brecht.
Y quería, en primera instancia, hacerle una cronología de los hechos, darle alguna información de textos, de acuerdos, y después hacerle unos comentarios, de manera que usted pueda también tener suficientes elementos para que usted tenga su propia opinión. Pero entre más información, datos verídicos usted tenga, más fuerte es su opinión. ¿Le parece? Entonces veamos estos escenarios que están ocurriendo en Panamá con respecto a Odebrecht. Usted recuerde que las investigaciones sobre Odebrecht comenzaron precisamente en el 2015. Finales del principio de 2015. Cuando se presenta una denuncia sobre la cinta costera 3. Y la Procuraduría abre una investigación con el sistema penal inquisitivo porque no estaba vigente el penal acusatorio para Panamá. ¿Se recuerda eso? Y ese proceso es el que se continúa a lo largo de esta y el que se mantiene como cabeza del proceso, dicen los abogados. Pero el 2016, el 22 de diciembre del 2016, el gobierno de los Estados Unidos a través de su Departamento de Justicia nos sorprende a todos en América Latina con aquel documento en la que el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia llega a unos acuerdos con Odebrecht en donde Odebrecht reconoce el pago de sobornos y llega a Estados Unidos a ponerle una multa de $98 millones a Odebrecht y ese documento se hace público en Panamá el 22 de diciembre del año 16. Y eso estalla, ya ahora sí, con documentos ya reconocidos por la propia empresa que había entregado, en donde se dice que en el caso de Panamá, Odebrecht reconoce, por lo menos los altos funcionarios de esa compañía que actuaron como los colaboradores de la justicia norteamericana, declaran que en el caso de Panamá hay sobornos por pago de 59 millones de dólares. Desde ese momento, el caso de Odebrecht toma una importancia enorme en la opinión pública panameña y desplaza del debate a los papeles de Panamá, que habían ocurrido en abril de ese mismo año. De 2016. Ese es el caso. Cuando esto se da, ustedes recordarán que hubo conversaciones de las fiscalías panameñas tratando de obtener información en Brasil y en los Estados Unidos, y ya estaba también en Suiza. Pero el gobierno de Brasil, las fiscalías de Brasil, llegaron a acuerdos con Odebrecht y otras compañías, en el caso Lavallato, porque no es la única, pero nos interesa Odebrecht porque es el caso que estamos investigando aquí en Panamá, acuerdos que impiden que las fiscalías de cualquier país tengan acceso a esa información si no llegan a acuerdos con Odebrecht. Y aquí se responde la primera pregunta que en forma inteligente se estaba haciendo Guillermo. ¿Por qué las fiscalías brasileñas no le pueden entregar directamente a Odebrecht esta información? Para ello, yo tengo aquí, y lo he estudiado, aquí está el informe de acuerdo que Odebrecht llegó con la fiscalía brasileña. Aquí está. Firmado en todas sus hojas y al final por los 21 fiscales y los señores de Odebrecht que hicieron estas declaraciones. Aquí está. Este documento usted lo puede buscar en la página web de la Fiscalía de Brasil. Esto no me lo dio a mí ni la CIA, ni nadie, ni tampoco me lo dio la Procuraduría, en lo absoluto. Y fíjense lo que dice este documento en su artículo 19. ¿Okay? Artículo 19, voy a hacer una traducción libre de mi poco portugués. El Ministerio Público de Brasil se compromete a mantener confidencial por un plazo de 6 meses, contados a partir de la firma de este acuerdo, y este acuerdo se hizo en el 2015, o sea, perdón, en el 2016. En diciembre de 2016. Y solo a junio del 17 podía ellos en Brasil hacer ciertas comunicaciones, pero no podía cooperar, aquí lo dice en el informe, con gobiernos extranjeros si esos gobiernos, en este caso los ministerios públicos, no llegaban a acuerdo con Odebrecht para darle las garantías que este acuerdo madre les daba. Como consecuencia, los países que querían la cooperación de Odebrecht o de las fiscalías brasileñas tenían que llegar a acuerdo con Odebrecht primero.
Y en la reunión en que participaron, que es otra de las preocupaciones de Guillermo, los fiscales de América Latina con los fiscales de Brasil pusieron en conocimiento de los fiscales de América Latina esta situación. Es decir, si usted quiere la información, en el caso de Brasil, usted tenía que llegar a acuerdos con Odebrecht. En el caso de los Estados Unidos, la cooperación de los Estados Unidos está determinada por la legislación norteamericana, que te puede ayudar en ciertas cosas, pero una vez que los Estados Unidos llegan a un acuerdo con alguien que se declara culpable y se le pone una multa, los Estados Unidos, por norma jurídica, no entrega información detallada de eso. Pero sí te puede dar alguna cooperación para indicarte por dónde va el asunto. Ese es el acuerdo que se hizo público el 22 de diciembre. Y después de ese documento, usted ha notado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no ha hecho ninguna otra comunicación, salvo las cooperaciones que de Ministerio Público a Ministerio Público se puede lograr dentro de las restricciones que tienen los acuerdos en los Estados Unidos. Pero en este acuerdo de Brasil, ninguna fiscalía de América Latina y del mundo tendría acceso si no llega a un acuerdo con Brasil, con Odebrecht, que también forma parte de un acuerdo que se pone de conocimiento de la Fiscalía brasileña. Y aquí tengo el acuerdo que República Dominicana llegó con Odebrecht. Y fíjese cómo funcionó esto. Yo se acuerda que yo le leí este acuerdo una vez, y fíjese, le voy a decir. Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 174 años de la independencia nacional, a mí me gusta esto, y 150 años de la restauración de la República, siendo a las 9 a.m., hora de la mañana, el día 19 del mes de abril del año 2017, entonces la juez entra a lo que es el proceso de homologación del acuerdo que la Fiscalía de República Dominicana, que fue una de las primeras que llegó a acuerdos con Odebrecht, porque una vez que se llega al acuerdo con Odebrecht, ese acuerdo debe ser homologado con un juez de garantías. Este que está aquí es el acuerdo de homologación, y entre la firma del acuerdo en República Dominicana y la homologación hubo casi 2 meses y medio a 3 meses. Y aquí, en su sentencia, el juez dice, declara buena y válida en cuanto a la forma del acuerdo y en cuanto al fondo, autoriza al Ministerio Público, en la persona del doctor tal, Procurador General de la República, la aplicación del criterio de oportunidad a favor de la empresa Odebrecht. O sea, aprueba el acuerdo. Después que la Fiscalía de República Dominicana demuestra en este proceso de los 2 meses y medio que la información recibida le permite hacer las investigaciones correspondientes. Y entonces cuando este acuerdo tiene plena vigencia jurídica. ¿Y el acuerdo qué permite? Permite a Odebrecht seguir trabajando, que era otra de las preguntas que se hacían. Permite a Odebrecht tener que pagar una multa y obliga a Odebrecht a modificar su conducta de contratación. No porque lo diga, sino en el caso de los Estados Unidos, porque hay miembros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se encargan de que esa empresa aplique todas las normas de corrección que han acordado con el gobierno de los Estados Unidos y que deberán acordar con el gobierno de la República de Panamá. El acuerdo no es una exoneración de culpa, es un reconocimiento que cometieron un delito. A cambio de eso se da un criterio, ahora se lo voy a explicar, que permita que ellos paguen su multa y puedan desarrollar los proyectos que se están desarrollando para proteger el bien común. ¿Qué es lo que pasa en Panamá ahora? Después de meses de negociación, porque estos no son acuerdos fáciles, hay gente que cree que el tiempo judicial es el mismo que el tiempo mediático, no. Después de meses de negociación y después que se aprueba una ley, porque recuérdese que el proceso de Odebrecht estaba bajo el sistema penal inquisitorio y la procuradora no tenía en sus manos un instrumento jurídico que le permitiera llegar a acuerdos de esta naturaleza. Y por eso, el 17 de febrero se aprueba la Ley 4, que permite la delación premiada y que además esa delación premiada, después que la llegue al acuerdo a la procuradora, tiene que someterla a la homologación con un juez de garantía.
Y este es el periodo que la Procuradora, a partir de esta firma, habla de diciembre, 2 meses a 3 meses y medio, en la cual la Procuradora recogerá toda la información y la volverá a someter al juez de garantía, al juez de garantía, para que él diga, ok, en forma y contenido, te apruebo los acuerdos. Okay. Ese es el momento de la vigencia de estos acuerdos. ¿Y por qué es importante llegar a estos acuerdos? En el caso de Brecht. Porque si no tendríamos acceso a la información que le dé un hilo conductor, porque hasta ahora la Procuraduría Nacional, igual de los otros países, tienen acceso a información fragmentada. Panamá tiene información de Andorra, Panamá tiene información, incluso por lo que se ha publicado de Suiza, una parte de los Estados Unidos, pero el grueso de la información, que incluye incluso al señor Tacla Durán, porque él está investigado. Toda esa información, por este proceso, y ya arrancó a partir de este momento las indagatorias en Brasil, pero esas indagatorias no podrán tener validez hasta cuando no se homologue el acuerdo, es decir, hasta que no tenga plena validez jurídica. Todos los abogados de este país saben eso, o deberían saberlo. Si lo sé yo, que no soy abogado. Entonces, esto fue este largo proceso que en forma, digamos, sistemática la Procuraduría Nacional fue trabajando, culminó ayer en su fase inicial, que es la firma. Y ya hay un proceso de indagatoria en Brasil por la Fiscalía Panameña, acordada en común con la Fiscalía Brasileña. Entonces tenemos ahora una nueva situación jurídica con el caso de Brecht. ¿Cuál es la nueva situación jurídica? Que ahora la Procuraduría Panameña tendrá acceso a información que le permitirá ahorrar en el proceso de investigación una cantidad de cosas que ya se hicieron en Brasil, con pruebas plenas. Y cuando se dé el proceso de homologación, cuando el juez de garantía diga esto está bien, comienza la tercera fase, que es la fase entonces de accionar de la Procuraduría, donde comenzaremos a ver quiénes son llamados y quiénes no son llamados a pagar, a ver estos casos que están en desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, no está especulando sobre cosas que no conocemos, pero tenemos que estar pendientes de lo que está ocurriendo. Nosotros le habíamos dicho a ustedes aquí que esto estaba en desarrollo y ayer se firmó. ¿Y qué sabemos ya del acuerdo? Bueno, que hay una multa que fue establecida en 2 veces lo que se declaró en los Estados Unidos. Los 59 millones. Más 2 veces el doble, y el resto es la multa por haber usado el sistema financiero en forma fraudulenta. Son 220 millones. Es la multa más alta después de la de Brasil. Porque Estados Unidos son 98, República Dominicana son 180 y algo, 190 millones. Esta es la más alta en América hasta este momento. Bien, dicho eso, ¿por qué los países llegan a este tipo de acuerdos? ¿Por qué los Estados Unidos, un país desarrollado, prefiere los acuerdos de esta naturaleza a los procesos judiciales? Porque el sistema judicial, en su sentido general, debe funcionar con el objetivo de garantizar el bien común. Entonces, si, por ejemplo, en las investigaciones que se hicieron en el 2008 con el fraude financiero global, si los Estados Unidos hubiera destruido todos los bancos, el sistema económico de los Estados Unidos hubiera colapsado. Y el daño terrible que se hubiera hecho a los miembros del Estado Nacional norteamericano hubiera sido, y al mundo, hubiera sido horrible. Entonces, por eso el gobierno llegó a acuerdos para salvar los bancos, salvar la estructura, cobrar multas, y pocos fueron a la cárcel. Algunos. La mayoría no. Y los Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Francia, esto es común, en que las empresas, le acabo de hablar de lo que está pasando con la British American Tobacco, es común. Entonces los gobiernos lo que hacen es llegar a acuerdos rápidamente y tomar acuerdos que implementen normas de conductas que eviten nuevamente el fraude. Entonces la Procuradora, debidamente autorizada por convenios internacionales que nosotros hemos firmado de anticorrupción y por la ley de febrero del 17, la ley 4,
tiene la potestad jurídica de poder llegar a este acuerdo, pero tiene que someterlo a la consideración del juez de garantía. Y esta ley se hizo como una iniciativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto no vino de la procuradora. Fue Ayú Prado que desde el 2015 propuso esta ley para equiparar constitucionalmente una cosa que el sistema penal inquisitorio no tenía, pero que sí tiene el penal Inquisitivo. Bueno, el inquisitivo no tiene, pero que sí tiene el penal acusatorio. Y era una norma que nivela constitucionalmente los derechos, aunque todavía el sistema inquisitorio sigue siendo para mí violatorio de la equidad, de la igualdad que pregona la Constitución, porque en Panamá, panameños son juzgados con un sistema y otros con otro sistema menos garantista. Pero el penal acusatorio no solo es garantista para el que comete un delito, sino que ahorra proceso, tiempo. Y el tiempo es importante en la aplicación de la justicia, porque la justicia tardía no es justicia. Entonces aquí viene, estos son los hechos. Y mucha gente especuló, a mí me llamó mucho la atención, Fernando, este nivel de explicación didáctico que ustedes están escuchando hoy, me llamó mucho la atención, la forma poco profesional, para decirlo muy críticamente, como TVN estaba manejando este tema ayer, hablando de cosas sin haber leído todas estas cosas. Para poder darle todas estas explicaciones, yo me he leído todos los acuerdos, todos, porque nosotros hemos sido aquí críticos del Ministerio Público. A ver, más críticos que ellos allá. Hombre, gran parte de la legretuna. Gran parte de las discusiones que ha habido con el Ministerio Público las hemos hecho aquí, siempre las hemos hecho con base a documentos y no a especulaciones ni a insultos. Pero en este caso, ¿qué pasa ahora? Toda la información disponible ahora en el mundo sobre este caso va a pasar a manos de la Procuradora General de la Nación. Entonces ahora ya no estamos a expensas de las especulaciones, ni un tacla, ni un blandón diciendo tonterías por los medios, sino usted tiene, bueno, venga aquí a declarar esto. Porque lo que dijo el señor Tacla en España no se corresponde con lo que ha dicho la Fiscalía. Pero vamos a ver, yo no estoy diciendo que lo que él dijo es verdad o es mentira, no. Vamos a ver lo que tienen los expedientes de Brasil, de todos los pagos que él hizo, porque él hizo pago, él era un operador, ¿no así? ¿A quién se los hizo? ¿Y de cuánto se quedó eso con él? Todo eso lo vamos a saber. Ahora, esto pone todo el Poder Judicial en la Procuradora General de la Nación. Todo. Yo diría que desde el punto de vista jurídico-político, para darle un término nuevo, acuñado, la Procuradora tiene ahora el poder que da la información material, no el poder iluso que da la mentira convertida en verdad. Ahora ella tiene esto. ¿Qué va a hacer ella con eso? Bueno, eso es lo que vamos nosotros a darle seguimiento. Ojalá, yo espero que la Procuraduría General de la Nación proceda con todos los implicados en este caso, sin ningún tipo de diferenciación. Y la primera cosa que debo reconocer, por la cual nosotros aquí, Fernando y yo hemos estado hablando con ustedes permanentemente, es el derecho que tienen los implicados a presumir su inocencia hasta que la Procuradora confirme a través de un proceso y de un sistema, de un proceso ya en regla final, que alguien es culpable o alguien confiese de que él cometió el delito, porque estas delaciones no son que usted tiene que confesar que usted cometió un delito para poder llegar a un tipo de acuerdo. Entonces, yo espero, aquí ha habido un triunfo que no lo queremos reconocer. Cuando yo oigo a los fiscales hablando de la presunción de inocencia, nosotros hemos solicitado aquí la presunción de inocencia no solamente del caso de Brecht, sino de todos los casos. Bueno, y está Jimmy Tofor y Pepe Suárez, ¿no? Y hemos pedido la reserva del proceso en todos los casos. Y esto que yo le estoy usando aquí de documentos, son documentos que yo tengo acceso por investigar lo que está ocurriendo. Yo invito a los periodistas de TVN a que hagan estas investigaciones para que se nutran de esto e informen al país. No manipulen la opinión pública. Fíjate, Fernando, voy a
Ahora, estos son los hechos. Este acuerdo de la Procuradora está en el marco de la ley nacional e internacional. Hay acuerdos internacionales sobre la lucha contra la corrupción que deben leérselo. Ayer hablaba un abogado de que no debe haber derecho a la presunción de inocencia, sino el derecho a la culpabilidad. Mira qué clase de torpeza. Normalidad. ¿No? ¿Sí? Cuando el derecho a la presunción de inocencia, don Fernando, es un derecho histórico. No es un invento ni siquiera de los abogados. Muchos de nuestros abogados, estos nuestros aquí, la mayoría, no habían ni estaban en el pensamiento de sus padres todavía para nacer, cuando ya la sociedad estaba peleando por la presunción de inocencia. Y sí es un derecho constitucional. Igual que la reserva del sumario es un derecho constitucional que no debe ser pisotado por ningún fiscal. Y en los derechos humanos se tienen que cumplir. Entonces la Procuradora ahora tiene una nueva situación. Está en manos ahora, está empoderada. Ahora no hay excusa. Eso es bueno y eso es malo. Ahora ya usted verá las presiones de los que ayer estaban gritando abajo la corrupción, ¿no es así? Para decir que nos olvidemos de la corrupción. Y yo frente a la corrupción, fíjense, yo les he explicado a ustedes el problema político. Yo estoy en contra de la corrupción. Pero yo no me pongo aquí a estar haciendo discusiones sobre la corrupción, si nosotros lo primero que tenemos que hacer es evitar la corrupción. ¿Y cómo se evita la corrupción? Con educación, con formación, con ciudadanos integrales. Eso tiene que ver con un proceso educativo. No, el gran problema de este país que es la doble agenda. Es decir, a mis amigos sí hay que darles la presunción de inocencia y a mis enemigos sí quémalos en la hoguera. Claro. Entonces, el problema es que, por eso es que quedan tan vacías las marchas anticorrupción, porque el doble discurso. Porque nadie les cree. Nadie cree porque tú cuando es para mis amigos tapo la cara, pero cuando es contra mis enemigos, porque aquí ya no estamos hablando ni de adversarios, aquí estamos hablando realmente de amigos y enemigos. Sí, nosotros hemos llegado a tal grado de crispación el día 31 de y julio, de polarización, claro, que sí es que tenemos que llamarlo, cosas por su nombre. Claro, y ahora déjenme explicarle, estos son los hechos. Además, vi el 31 de julio un dirigente del PRD hablar de la corrupción del gobierno de Varela de la cabeza hasta las plantas. Un dirigente político del PRD diciendo una cosa como esta. Yo no sé si alguien no le habrá dicho a ellos que el pueblo no le cree a los políticos que no son corruptos. El pueblo tiene la idea de que todos los políticos son corruptos. Yo no estoy diciendo que todos lo son. Digo, además que si tú estabas de besito de lengua hasta hace 3 días con ellos, no puedes ahora decir, anda como mujer divorciada, diciendo de que tu marido es un desastre cuando tuviste casado y durmiendo con él todos los días. Bien. Mire ahora, yo le he venido señalando y voy a terminar con esto rápidamente. A ver. Fíjese este nuevo elemento que nos va a poner a nosotros en muy corto plazo, de aquí a diciembre, un cortísimo plazo, en conocimiento por primera vez en la historia nacional de hechos de corrupción reconocidos que nunca lo habíamos tenido. Pero además de eso, esto va a cambiar la dinámica política del país. ¿A qué debemos aspirar? Y esto es una opinión. Debemos aspirar a que todo este proceso cree las bases para que en el futuro cada persona que piense en hacer travesuras o jugar al ladrón sin ser sorprendido sepa que el crimen no paga. Me conformo con eso. Pero va a tener un efecto en la dinamización de la política en el país. Y fíjese, únale esto que pasó hoy a lo que va a pasar mañana. Mañana tenemos 2 eventos que tienen que ver con la justicia. Uno que se va a dar en Miami, si la audiencia se da, porque todavía no hay una suspensión de la audiencia, entiendo que va a ser la audiencia. Y otro, la audiencia de control del licenciado Moncada Luna, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, en la que podría quedar liberado. De acuerdo, por lo menos ir a su casa. Por lo menos tener, que está muy enfermo. Pero en el caso de Ricardo Martinelli, puede que el juez decida sobre el fondo, nosotros no sabemos, le vamos a dar cobertura. Pero lo que pase allí, junto a esto, va a tener al país en atención, y esta trituradora de cuadros políticos, ¿no?, va a crear un nuevo panorama político. Y vamos a ver, Fernando, quién queda vivo y quién queda muerto por sus propias manos.
Y esto le pone a la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel, en sus manos una gran responsabilidad. Y yo creo que los fiscales panameños debieran entender muy claramente que nadie le está pidiendo que no se haga justicia. Al contrario, lo queremos que la justicia sea ciega, sorda y muda en el sentido en cómo está concebida filosóficamente. Es decir, que no le preste atención a los amigos como tampoco a los enemigos. Que no mire los intereses de uno en contra del otro y que no hable de más para que no divulgue lo que no debe y proceda en el marco de la ley y la Constitución, en estos y en todos los casos. Pero además hay procesos en desarrollo que por esto no se deben retrasar. Y si no tienen suficientes pruebas, no empantanen los procesos. Hay procesos que están en desarrollo que no tienen respaldos jurídicos. Entonces hay que mirar todas estas cosas. La procuradora va a tener en sus manos ahora un poder que le da la información fáctica de hecho. Y ojalá, yo espero, sepa administrar ese poder en bien común, en la protección de todos los ciudadanos que viven en esta nación y en la lucha contra la corrupción, que es uno de los elementos que impulsa el crimen organizado. Ese es uno. Hay otros elementos que impulsan el crimen en este país. Hay otros elementos. Pero cambia la variable política. Digo, lo que sí es cierto es que, es decir, la procuradora sabe que está ahora mismo cuesta abajo en la rodada. Ella, después de lo de Tacla, ha quedado muy en la diana de la gente y estará en sus propios, por sus propios méritos, recuperar esa... Sí, yo pienso que lo de Tacla sorprendió a todo el mundo, no solamente, pero fíjate, la presentación de la procuradora de ayer, y yo he visto muchas presentaciones, creo que fue la mejor de sus presentaciones, pero independientemente... Pero digo, es que no, yo no creo, porque al final los cuadritos esos hechos en el Consejo de Seguridad, ¿sabes? Su lenguaje kinésico al principio con una risa sardónica que tiene ella, que pone los dientes como si quisiera morder a alguien, es decir, un montón de cosas que empezó muy tensa y tal vez se fue suavizando al final. Sí, pero fíjese. Que bueno, que el colmo de los colmos es el señor que decía lo único resaltable de la conferencia de ayer era la que estaba detrás con el estandarte tratando de que siempre tuviera recto detrás de ella. Si nosotros vemos este tema en calle arriba y calle abajo, yo creo que algunas cosas nosotros estamos rescatando de todas estas discusiones. Pero es que fíjate, yo creo que nosotros no podemos... ¿Por qué? Los 2 años y pico que tiene la procuradora, ella ha hecho el modus operandi al revés de lo que dijo ayer. Siempre ha presumido de la culpabilidad, ha dado por hechos un montón de cosas, ha agarrado recortes de periódicos para inventarse proceso. Y ahora que tiene exactamente ese elemento, entonces es que existe la presunción de inocencia, existe reserva de sumario, existen un montón de garantías que no se le ha dado a nadie. Pero asumamos este argumento tuyo. Precisamente ese es el elevamiento de las garantías que debemos tener. No solamente. Me recuerda a la procuradora venezolana ahora, la Ana Luisa, ahora pidiendo democracia, justicia y un montón de cosas, que ya tiene 12 años de estar pisoteando la justicia en Venezuela y ahora se recuerda que vive en un país que está al borde de ser una dictadura. Sí, pero como fenómeno político, la procuradora de Venezuela se constituye en uno de los principales problemas del gobierno del señor. O sea, yo miro los hechos políticos como son. Y lo que quiero plantearle a ustedes es que tenemos una nueva situación en relación. Y le he dado los elementos, porque he escuchado incluso gente que decía, bueno, es que la multa está muy baja. Oye, una multa de 210 millones, una multa extremadamente alta. 220 millones, es que aquí nos hemos acostumbrado tanto a oír la palabra millones y cientos de millones. ¿Por qué? Porque hablamos de que se robaron 3.000 millones. No, sí. Por favor, hay que ser sensato en esto. Pero bueno, ahora, por eso se recuerdan que yo les dije que en mi análisis político, hablar de candidaturas ahora, en medio de este trituradora, de este un Pac-Man, ¿no? Que se acaba comiendo cuadros, vamos a ver quién queda vivo. Entonces tenemos que verlo ya para el 18 con calma. Y es por eso que es necesario que esto se desahogue antes de que entre el proceso electoral. Todas estas cosas debe tenerlo la Fiscalía en la mente porque el tiempo jurídico, aunque no coincide con el tiempo político, no dejen que la demora burocrática
haga que coincida y entonces vamos a tener un pandemonio. Hoy tenemos una situación completamente diferente. Quiero llamarle la atención a algunos casos. Tú recuerdas los papeles de Panamá. Cuando eso surgió, el efecto mediático que eso tuvo en el mundo fue un impacto impresionante. Yo pensé que eso iba a tener un impacto brutal contra los sistemas financieros, pero no lo ha tenido. El efecto de eso, de los papeles de Panamá, en el sistema bancario panameño es casi marginal, casi cero. Pero en el sistema legal ha sido Sí, pero en el sistema, en el depósito, no, todo eso no ha tenido mayor efecto. En la imagen del país, sí. En el sistema nuevo, ¿por qué? Porque los otros países del mundo, los Estados Unidos, también todos tienen su esqueleto en el closet. Su sistema igual que el nuestro. De manera que estas cosas, yo lo que quiero pedirle a ustedes es que en esta nueva situación tengamos un sentido crítico, pero un sentido de mayor objetividad, no de objetividad completa. ¿Por qué? Porque lo acontecido ha dejado heridas profundas, difíciles de resolver. Y solo una actuación de reconsideración, de recomposición, solo una actitud de entregar, buscar una solución integral, nos puede recuperar como nación. Y no caer en la vorágine. Mire por dónde va Ecuador ahora mismo. Mire lo que pasó en Perú cuando quiso actuar a la ligera. Mire dónde está Venezuela. Nosotros debemos estar en un sitial mejor. Así sea, hombre. Ojalá.